Orlando Villar, temas del día, noticia importante hasta ahora, Villar. Gabriel, noticia que tiene que ver con el tema del día, el desarrollo que ha tenido los bombardeos que se conocieron durante el fin de semana, que ocurrieron además desde agosto y que han dejado al menos 11 menores de edad fallecidos por cuenta de esta acción de la fuerza pública. Habló Gabriel y lo más reciente es la declaración que ha entregado el director de la policía, el general William Rincón. Ha entregado una entrevista al diario El Tiempo en el que revela y dice él que adelantaron 130 horas de inteligencia, dice él, mapas, análisis de imágenes, entrevistas, manejo de fuentes humanas. Tenían todo previsto, sabían que estaba el campamento, pero hay una frase que preocupa, Gabriel, y es que la inteligencia identifica personas, pero no determina ni las edades ni el sexo. Quiere decir entonces, Gabriel, que esta acción de la fuerza pública que se adelantó en los departamentos, entre otros en Guaviare, en el Amazonas y en Arauca, pues no tenían certeza si dentro de esos campamentos había menores de edad. La defensora del pueblo, Iris Marín, dice que al menos la información que tiene la Defensoría, y así lo han venido alertando, es que esa estructura de Iván Mordisco siempre tiene en sus campamentos presencia de menores de edad, precisamente para utilizarlos como escudos humanos y para evitar este tipo de acciones. Y le ha pedido entonces al gobierno nacional que tome acciones urgentes para evitar el reclutamiento de menores y para tomar acciones precisas que permitan evitar esa situación. En el Congreso de la República ya se recogieron 30 firmas para citar al ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, a un debate de moción de censura frente a lo que han sido estos bombardeos, identificar, al igual que van a adelantar investigaciones, la Fiscalía, la Policía Militar y la Procuraduría para identificar si hubo alguna omisión o violación al derecho internacional humanitario. Bien, aquí varias cosas para analizar. Primero, los colombianos estábamos pidiendo al gobierno nacional, al ministro de Defensa, a las Fuerzas Armadas, que estuvieran bombardeando, que estuvieran enfrentando a los grupos alzados, a los grupos al margen de la ley. Segundo, por supuesto que, si bien lo ha dicho el ministro de Defensa, la inteligencia hay que tenerlo ahí, pues era importante determinar también, como dice la Defensoría del Pueblo, que hay que determinar si hay niños o menores de edad allí y buscar otras formas de enfrentar a esos grupos. Complicado, sí lo es. Tercero, ¿cómo medir con el mismo rasero, como se dice popularmente, este gobierno cuando en el gobierno de Iván Duque hubo bombardeos? Por ejemplo, este gobierno, aunque ya no es parte del gobierno, Roy Barreras decía esto antes. ¿Por qué no le contó a Colombia, ministro, que había bombardeado niños en ese operativo? ¿Usted por qué le escondió eso a Colombia o no le contaron sus hombres? Una niña de 12 años y 6 más y quizá 10 menores de edad bombardeados y luego revictimizados al presentarlos por usted como delincuentes. Hoy Roy Barreras guarda silencio como muchos otros del pacto histórico. Pero Andrés Hoyos, analicemos un poco la noticia. ¿Por qué? Porque tristemente las guerras, el conflicto armado tiene reglas. Hay también el derecho internacional humanitario. ¿A dónde llegamos con esto, Andrés? Dentro de esas mismas reglas, Gabriel, y buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes, pues vemos varios temas. Como usted bien lo menciona, están las acciones concretas que pedimos para el gobierno nacional, pues a favor de los mismos colombianos. Pero también el tema de inteligencia. Cuando existe inteligencia militar no puede ser media inteligencia militar, es decir, no es simplemente saber quiénes están ahí, sino qué es, a qué pertenecen, a qué grupo étnico, cuáles son sus edades, cuál es esa forma de moverse y hacia dónde van y a quién pertenecen, pero por otro lado también están los resultados de guerra y la coherencia que existe. Si bien no se puede hacer política con todo lo que viene pasando, pues el gobierno nacional sí lo hizo en el pasado, y cuando otros gobiernos lo hacían, que también lo hacían, porque esto no es algo categóricamente del gobierno nacional actual, pues hicieron una política en base a eso. Y como usted muy bien lo está matizando con lo que dice Roy Barreras y con lo que ha dicho mucha gente del pacto histórico, hoy guardan un silencio pues muy preocupante, porque pues no pasa nada con esto y casi que se tiran para atrás. Y lo está marcando muy bien. Hay convenios de Ginebra, hay convenios del Estatuto de Roma y los protocolos de la ONU que obligan a todos los estados a evitar su vinculación al conflicto por los niños y garantizar su rescate, rehabilitación y reintegración. Además, reclutar a menores de 15 años es una de las violaciones más graves, matiza esto, del derecho internacional. En síntesis, el mundo reconoce que los niños no pueden ser soldados, ni mensajeros, ni espías, ni víctimas de explotación. Deben ser protegidos integralmente por los gobiernos a los que pertenecen.
En La Luciérnaga, soy la voz. Soy Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo, y soy la voz de los menores de edad reclutados y ahora muertos en bombardeos. Soy la voz de los adolescentes que por falta de protección y otras oportunidades resultaron siendo reclutados por los grupos armados ilegales y usados como escudos para evitar la acción de la fuerza pública. Soy la voz de quienes no pudieron volver al colegio, de quienes crecieron en zonas rurales en medio de la pobreza y en medio de mucho abandono. Soy la voz de quienes no pudieron volver al colegio, de quienes crecieron en zonas rurales en medio de la pobreza y en medio de mucho abandono. Soy la voz de quienes, de no haber muerto bombardeados, habrían pedido y merecido una oportunidad distinta, un futuro distinto. Soy la voz de quienes le piden al Estado ser más coherente. Soy la voz de los adolescentes desprotegidos, convertidos hoy en combatientes y tratados como los peores criminales. Soy la voz que pide al presidente de la República suspender los bombardeos que puedan afectar a menores de edad, que le pide evaluar otras acciones y que nuestra alternativa no sea la guerra, que nos permita tener esperanza y confianza en un buen futuro. Y en el radar siguen las movidas de cara a la presidencia, esta vez con uno que fingimos sorpresa o se esperaba desde hace mucho tiempo. Juan Fernando Cristo, el exministro del Interior, luego de que recuperara su personería jurídica de En Marcha, entra con toda la carrera presidencial. Mañana se lanzará entonces al ruedo y lo hará también con listas de Congreso, con los verdes y en marcha, pero todavía no está claro si terminará en el famoso Frente Amplio. Varios le están endulzando el oído para que termine allí, termine haciendo alianzas, pero todavía no se ha decidido. También lo que pasa con los conservadores. Esta noche se van a reunir los precandidatos con la presidenta del partido, Nadia Blel. Será el primer encuentro formal para definir cómo se va a escoger el candidato. Si hacen encuesta, una convención, la consulta, o si finalmente tomarán la decisión de manera interna. Esta noche se definirá. El exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo, que respondió a las pullas de sus compañeros de la fuerza en las regiones y les está sacando en cara 1.700.000 firmas. Si no lo querían en la alianza, dice él, tiene el músculo claro para salir adelante solo. El exministro Mauricio Cárdenas, que también superó el 1.000.000 de firmas, pero ya no solo le está proponiendo a Iván Cepeda que haga el polígrafo, le está pidiendo a todos sus compañeros candidatos que hagan un debate de cara al país, pero que utilicen el detector de mentiras. Y Juan Carlos Pinzón, se está rumorando que José Obdulio Gaviria, el ex secretario, presidente además del Partido Centro Democrático, sería su jefe de gabinete. Lo que nos confirman fuentes cercanas a Pinzón es que no es cierto y que ese cargo todavía ni se tiene previsto. Todo aquí en el radar de Villar.